Buenas noches, yo soy Diego Velázquez y hoy vengo a exponerles sobre la isomería. El primer tema que vimos al comienzo del año fue los isómeros de cadena, que son aquellas estructuras hidrocarbonadas en las que hay presente la misma cantidad de átomos, pero que varían en el tamaño de la cadena. El primer ejemplo sería este que podemos ver acá, que comenzaría con una fórmula que está compuesta por una multiplicación que tiene su átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. ¿Okay? Al resolver la fórmula nos tendría que dar 0. ¿Por qué da 0? Porque es un alcano. La estructura principal está conformada por 5 átomos de carbono. ¿Okay? Por ende su nombre sería pentano. El isómero 1 está conformado por 4 átomos de carbono y un sustituyente que sería un metil, y en su segundo átomo de carbono está el sustituyente, ¿ok? Por ende su nombre sería 2-metilbutano. En el isómero 2 su cadena principal está conformada por 3 átomos de carbono y en su segundo átomo tiene 2 metiles, ¿ok? Por ende sería 2,2-dimetilpropano. El siguiente tema serían los isómeros de posición y función, ¿ok? En este caso empezaremos con los isómeros de función, que son aquellas estructuras hidrocarbonadas en las que hay presente la misma cantidad de átomos, pero en las que el grupo funcional de prioridad no es el mismo, es decir, varía, ¿ok? Acá utilizamos nuevamente la fórmula, ¿ok? Que está compuesta por los átomos de carbono, ¿ok? En la multiplicación y el átomo de hidrógeno en la resta, ¿ok? El resultado acá será 1. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un doble enlace en la operación. La estructura principal está compuesta por 8 átomos de carbono, ¿ok? Y su grupo funcional es el ácido carboxílico, ¿ok? Y la nomenclatura sería ácido octanoico. El isómero 1, ¿ok? Está compuesto por los mismos 8 átomos de carbono, pero cambiaría de posición su sustituyente. Y el isómero 1 está compuesto por los mismos 8 átomos de carbono, su grupo funcional cambia de posición, ¿ok? El nombre de su grupo funcional principal es aldehído y su sustituyente sería alcohol, ¿ok? Y la nomenclatura sería 4-hidroxi-1-octanal. El isómero 2 está compuesto también por 8 átomos de carbono y su grupo funcional principal son la acetona y su sustituyente sería el alcohol, ¿okay? Y su nomenclatura sería 5-hidroxi-3-octanona. Okay, ahora pasaríamos con los isómeros de posición, que estos serían aquellas estructuras hidrocarbonadas en las que hay presente la misma cantidad de átomos, pero difieren en la posición que ocupa la insaturación o el grupo funcional en la estructura, ¿okay? Acá se aplicaría la misma fórmula, ¿okay? Con los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno, y nuevamente el resultado sería 1 debido a que hay un doble enlace. La estructura principal está conformada por 6 átomos de carbono, ¿ok? Y quítalo. La estructura principal está conformada por 6 átomos de carbono, ¿ok? La nomenclatura sería hexeno, ¿ok? Esta terminación sería debido al doble enlace que tenemos en el primer átomo de carbono, ¿ok? En el isómero 1, ¿ok? Lo que cambiaría sería la posición del doble enlace. Por ende, la nomenclatura sería 2-hexeno, ¿ok? Todavía tendríamos los mismos 6 átomos de carbono. Y en el isómero 2 también tiene los mismos 6 átomos de carbono, pero nuevamente cambia de posición, ya que no puede estar ubicado en las dos anteriores, y lo encontramos en el tercer átomo de carbono, por ende su nomenclatura sería 3-hexeno. El siguiente tema sería la isomería geométrica cis-trans. El estereoisómero cis posee grupos idénticos hacia un mismo lado, de un doble enlace o anillo. Y el estereoisómero trans, ¿ok? Tiene sustituyentes idénticos en lados opuestos o
de un doble enlace o anillo. Para finalizar, la isomería geométrica son aquellas estructuras en las que la molécula se encuentra dividida en dos planos, por medio de un doble enlace. Para que se dé la isomería geométrica, la molécula debe ser un alqueno o un cicloalcano. En la isomería geométrica se tienen el estereoisómero cis y al estereoisómero trans, dependiendo de en qué lado del plano queden los grupos importantes. En este tipo de isomería, un mismo átomo de carbono de los que están formando el doble enlace no pueden tener grupos idénticos. Ok, para terminar con esta posición, hablaremos sobre la isomería geométrica Z y E, ¿okay? Que son aquellas estructuras en las que la molécula se encuentra dividida en dos planos, por medio de un doble enlace. Para que se dé la isomería geométrica, la molécula debe ser un alqueno o un cicloalcano. En la isomería geométrica se tienen al estereoisómero Z y al estereoisómero E, dependiendo de en qué lado del plano queden los grupos importantes. ¿Okay? El isómero Z es un grupo importante, o sea, son los grupos importantes de un mismo lado del plano. Y el isómero E son los grupos importantes en lados opuestos del plano. Y bueno, ya hemos concluido con la exposición. Muchísimas gracias.